Así le doy la bienvenida al general en servicio pasivo Paco Moncayo Gallegos, consejero de gobierno para la seguridad nacional, además de ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y exalcalde de Quito. General, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Qué gusto estar con usted, aunque sea para hablar de estas cosas tan penosas para mi país. Gracias, imagino el gusto también es para mí, por supuesto, en una dolorosa, triste y muy complicada situación para el Ecuador. Lo primero que quisiera preguntarle, general, es ¿cómo podemos entender el incremento de la operación de grupos armados estilo comando en enfrentamientos en diferentes zonas, mayormente alrededor de Guayaquil, con esta intensidad Bueno, en el gobierno del presidente Guillermo Lasso? ¿Por qué se lo pregunto así? Porque si bien es cierto que la delincuencia existía, sí, pero no veíamos esto a este nivel durante el gobierno de Lenín Moreno. Y yo trato de entender qué es lo que pasó con el gobierno del presidente Guillermo Lasso. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue el parteaguas para disparar la violencia y estos enfrentamientos y estos operativos tipo comando durante el gobierno del presidente Guillermo Lasso? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿A qué lo atribuyen ustedes? la verdad es que este problema viene de tiempo atrás. Se habla inclusive de que hubo un pacto mafioso entre el gobierno y los grupos criminales y que con este gobierno, cuando se comienza a ejercer una presión intensa en todo el territorio, se produce una reacción violenta, terrorista, procurando volver al estatus anterior, esto es, paralizando al Estado, que no reaccione, porque a ellos lo que les interesa, Fernando, es el negocio. Ellos no combaten a los estados, tratan de cooptarlos, tener sus propios jueces, sus propios fiscales, sus propios militares, sus propios legisladores. Entonces, el Estado ecuatoriano ha reaccionado oportunamente y creo que con las decisiones tomadas por todas las funciones del Estado, haciendo de esto una causa nacional, dejando de usar el tema de seguridad como un arma política para destruirse los unos a los otros, hemos tomado el camino correcto para combatir con la fuerza, con la energía que se requiere este mal que está destruyendo a la sociedad ecuatoriana. Sin embargo, usted mismo me acaba de mencionar un presunto pacto mafioso con el gobierno, pero ¿con qué gobierno? ¿El de Lenín Moreno? ¿El de Rafael Correa? ¿De qué gobierno me está hablando y qué tipo de pacto mafioso? ¿Ustedes tienen indicios de eso o por qué lo dicen? Porque es una acusación grave, ¿no? El pensar que todo esto se destapa porque se rompió un pacto mafioso de algún gobierno. ¿De qué gobierno me está hablando? ¿El de Lenín Moreno? ¿De Rafael Correa? ¿Tienen pruebas que lo sustente? Mire, hay algunos estudios realizados por universidades, hay informes sobre el tratamiento de las cárceles en el que se establece inclusive que hace más de 10 años se entregaron las cárceles a estos grupos. Hay algunos indicios, yo no puedo darle a usted fehacientemente pruebas porque de ser así deberían estar judicializadas para que se sancione a los responsables. Es evidente que usted nota un cambio radical. ¿Cómo es posible que llega el presidente Lasso y se disparan todos los indicadores? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces, frente a esta amenaza gravísima, lo que estamos observando y lo que aplaudimos es que el Ecuador, con todas sus instituciones, el Estado, con todas sus funciones, están dispuestas y han reaccionado, se han hecho cambios al Código Penal, pero profundos para darle a la Fiscalía las herramientas que requiere. En fin, es un problema grave, hay que enfrentarlo con todas las fuerzas del Estado, hay que lograr ese gran pacto nacional para evitar que a futuro se puedan realizar comentarios similares. Hoy lo que observamos es a un Estado organizado, a unas funciones del Estado trabajando juntas y a una voluntad firme del presidente de la República, de las autoridades, de las distintas funciones, de no dejarnos someter al terror, porque lo que busca es precisamente Sí.
paralizarnos para poder seguir haciendo sus negocios infames. Basado en una declaración que hace aquí el general de un posible pacto mafioso a nivel político de estos grupos y del narcotráfico, viniendo de un país como México, general, en el que hemos visto a García Luna, le pongo ese ejemplo, que era la cabeza de la lucha contra el narcotráfico en el gobierno de Felipe Calderón. ¿Sí? Está en Estados Unidos, está preso. Desarticular la violencia no solamente es en las calles a través de militares y policías, son las estructuras de poder. Y si existió en realidad un pacto político mafioso con el narcotráfico en el Ecuador, es muy factible que aún continúe. Y esas estructuras de poder son las que se tienen que desarticular y se tiene que rastrear el dinero y se tienen que transparentar las cuentas. ¿Ustedes están trabajando en esa línea o solamente es un operativo de calle para controlar violencia en enfrentamientos? Mire, Fernando, usted plantea algo correcto. Esta lucha en contra del crimen organizado tiene muchísimas aristas. Se necesita un enfoque poliédrico. Si usted cree que se va a solucionar el problema peleando en las calles con los delincuentes armados, realmente con medios que son propios de ejércitos, no tendría una idea clara de cómo se va a manejar el problema. La estrategia del Estado ecuatoriano tiene que ser y está construida ahora sí una estrategia comprensiva que ataque al mal por todos sus costados, que, como usted sabe, siendo un negocio, si es que no se controla el lavado de dinero, si no se judicializan a los corruptos que se enriquecen de estos negocios, no se va a lograr las soluciones que se requieren. Por otra parte, hay que decirlo, somos vecinos de Colombia, del Perú, de los productores, los mayores productores de la hoja de coca, en fin. Tenemos que la necesidad de políticas comunes de seguridad con esos países. El Ecuador solo no va a poder resolver los problemas si es que esto se mantiene intensamente en los países vecinos. Necesitamos una política común, enfrentar al crimen organizado de esa manera. Si no, nosotros aquí en la mitad de estos grandes problemas que tenemos al norte y al sur, vamos a estar solos, pero no quiere decir eso que estemos desanimados. Nosotros estamos dispuestos a dar la lucha. Hemos estudiado a fondo las experiencias de México, de Colombia. No vamos a repetir los errores. Vamos a trabajar con estrategias frescas, adecuadas a la realidad, que sean eficientes y que nos permitan derrotar a este adversario. La meta es derrotarlo. Y por supuesto, hay que perseguir porque la propia embajada de los Estados Unidos nos ha hablado de narcojueces, de narcogenerales. Esto no puede pasar más en el Ecuador. Y la contrainteligencia tiene que vigilarnos a todos de manera de evitar que alguien se desvíe, porque ese, a mi juicio, es un acto de traición al pueblo, de traición a la patria. Un general que gana su dinero, que usa los escudos, que entregó su vida de joven para servirle al país, que se desvíe, eso es impensable. Hay que perseguir, hay que sancionar. No podemos quedarnos de brazos cruzados, nada de paños tibios. Las cosas tienen que hacerse con la energía, con la inteligencia, con el respeto a los derechos humanos, al derecho internacional, pero sin dar tregua a la delincuencia que está causando tanto daño a la población. Sí. General Moncayo, una última pregunta para ya despedirme. Usted debe entender esta pregunta que le voy a hacer, porque esta es la pregunta que viene desde la casa de muchos ecuatorianos que me están viendo en este momento. Y se la traduzco a mi sentir, espero que atinen el sentir de muchos ecuatorianos. Sería, general, ¿y en cuánto tiempo usted me dice que esto puede cambiar para bien? General, ¿en cuánto tiempo me voy a sentir más seguro en mi país? ¿Cuánto proyectan tener resultados? Mire, no se puede
pensar en medio plazo, en largo plazo. El problema es ahora. Las medidas tienen que ser inmediatas. Y es que las medidas son contundentes, inmediatas, se va a sentir un alivio. Y sobre todo, el pueblo ecuatoriano va a ver que hay frente, que las cosas se están haciendo. Y los delincuentes van a saber que este es un país hostil para sus intenciones y negocios. No hay milagros en estos temas. Ve usted lo que ha pasado con México, Colombia, tantas décadas, Claro. pero la experiencia ajena sirve. Hay que hacer las cosas bien, hay que hacerlo ahorita y esperar resultados positivos si hacemos bien las cosas. Ojalá, ojalá, general, que no sean décadas también, porque en algún momento empezó así México y después empezó así Colombia y empezó así Venezuela y empezó así, le voy diciendo la lista y siguen así, tristemente. Pero esperemos que no sea el caso de Ecuador. General, mil gracias por haberme acompañado. Una excelente noche y gracias por aceptar la entrevista. Gracias, Fernando. Igual para usted. Muy amable, el general en servicio pasivo Paco Moncayo Gallegos es el consejero de gobierno para la seguridad nacional, recién nombrado, por supuesto, quien me acompañó esta noche.